Estamos, sí, sí. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno que nos damos cita en esta mañana. Un poquito más de audio, por favor. Sí, sí, uno, dos, sí, sí, ok, gracias. ¿Se oye bien allá atrás? Sí, gracias a Dios. Bien, hermanos, bueno, vamos a iniciar en esta mañana con una nueva serie. Terminamos hace 2 o 3 semanas con una serie que nos llevó 7 sesiones con el nombre de Evaluando mi cambio, recuerdan, ¿verdad? ¿Y quién ya cambió? A ver, levante su mano. Bueno, lo importante es que estemos en el proceso, ¿verdad? Y la serie que vamos a iniciar el día de hoy tiene por título El trabajo de glorificar a Dios con mi trabajo. El trabajo de glorificar a Dios con mi trabajo. Y es un tema importante porque generalmente la mayoría de los creyentes suelen no sentir que están sirviendo a Dios a través de la actividad secular que desarrollan. Y piensan que la vida de ministerio solamente se puede y debe desarrollar dentro de los límites de la iglesia, dentro de la congregación. Y bueno, hasta la época de la Reforma, este era el pensamiento en la generalidad de la cristiandad. Se pensaba que solamente quien estaba sirviendo a Dios como ministro de la palabra o en una iglesia, ¿verdad? Conformaban en sí este grupo de personas una especie de élite. Y entonces se veía el llamamiento al ministerio casi como algo intocable, como algo inalcanzable. Pero a medida que avanza la reforma, se comienza a entender que esa es una idea equivocada, es una idea falsa, errada. Y efectivamente, es cierto que Dios no nos ha llamado a todos a ser ministros de la palabra, ni a todos a tener un rol ministerial dentro de la congregación, pero sí a todos nos ha llamado a ejercer una función específica dentro del cuerpo de Jesucristo, y entonces continuar haciendo la obra para la cual nos ha llamado dentro del ámbito social, dentro del ámbito de la sociedad. Entonces, tenemos que comenzar a entender que la vida de ministerio no se desarrolla dentro de los límites congregacionales, sino que trasciende las fronteras congregacionales. Y si Dios te ha llamado a servirle en la sociedad, bueno, tú tienes que entender, ese es tu llamado. Y ese llamado es tan importante como el llamado de quien predica los domingos tras del púlpito. Tan importante como los llamamientos que Dios particularmente establece y extiende para desempeñarse dentro de una congregación. El punto es que si no logramos entenderlo de esta forma, desde la perspectiva bíblica, entonces inconscientemente vamos a estar creando élites dentro del pueblo de Dios. Y vamos a creer que hay grupos de personas con un llamado superior a otros. Y eso, hermanos, es un error, es un equívoco, no es cierto. Cuando uno de nosotros tiene la responsabilidad de servir a Dios donde el Señor le ha colocado, tiene el mismo peso de importancia si se hace dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, cuando un médico, por ejemplo, atiende a un paciente, o cuando un vendedor asesora a un cliente, o un chofer traslada a una persona, eso es tan importante en cierta medida como lo que hace un pastor un domingo predicando la palabra de Dios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas deberían de tener el mismo propósito. ¿Cuál? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, si Dios te ha llamado a ser un profesionista o desarrollar un oficio, Dios entiende que ese es tu lugar en ese momento para glorificar su nombre. Lo mismo, por ejemplo, a la hora de criar a los hijos, en el momento de atender una familia o de hacer cualquier otra cosa. Entonces, el propósito de esa enseñanza, de esta serie, es que podamos entender que tenemos un llamamiento vital, no necesariamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y a través de este, glorificar a Dios con la función que particularmente el Señor te ha asignado. Entonces, en primer lugar, debemos de ver nuestro trabajo, y cuando digo trabajo, no es que te tengan que pagar para que sea un trabajo, porque hay trabajos de altísimo nivel de envergadura e importancia que se hacen sin paga.
Por ejemplo, la labor de una ama de casa, la labor de una madre en crianza de los hijos, son trabajos que se desempeñan sin paga, pero el hecho de que no tengan una paga remunerativa no significa que no sean trabajo. Entonces, aquí lo importante, el tema, el punto, es que podamos ver el trabajo como una vocación, como un llamamiento santo que Dios nos está extendiendo. En el pasado se consideraba el sacerdocio, por ejemplo, como una vocación, la medicina como una vocación, el ser profesor de una escuela primaria como una vocación. Se consideraba que eran áreas que requerían tanto esfuerzo que obedecían necesariamente a una vocación para llevarlas a cabo. Esos maestros, ¿verdad?, que cruzaban todo tipo de inclemencias temporales, que se encontraban desempeñando la función vocacional sin importar las inclemencias del medio ambiente y a pagas muy bajas, entendemos que eran verdaderos apostolados, igual con el tema médico, igual con otro tipo de actividades que requerían un alto nivel de entrega por encima de la cuantía de la paga retributiva para poderse desempeñar generando un beneficio en la sociedad. Pero la palabra vocación, hermanos, proviene del latín vocare, con B chica, vocare, y tiene que ver con un llamado. Entonces, la única forma en que mi trabajo puede ser una vocación es si llego a entender que mi trabajo es una actividad que realiza porque otro me ha llamado a desempeñar esa función. Y entonces en el momento en que realizo esa función, lo hago para el beneficio de otra persona que no soy yo. Eso es un llamado y eso es una vocación. Cuando desempeño una función, una actividad, una asignatura para el beneficio de otro que es externo a mí. El beneficiario directo no soy yo, sino la persona hacia quien efectúo esa labor. Y por eso se ha pensado, como comentaba, que el sacerdocio, la medicina, el profesorado mayormente tenían que ser vocaciones porque se suponía que tenían que ser actividades para mejorar la condición de vida de alguien sin buscar fundamentalmente un beneficio personal. Hoy en día, sobre todo en el tema del profesorado, pues no es propiamente así. Pero si tú estás, digamos, en el proceso de criar hijos, como ya comentaba, es lo mismo, porque lo estás haciendo no para tu propio beneficio, ni para buscar una retribución o una cuantía económica, sino para quién lo estás haciendo, hermana. ¿Quién está en temporalidad familiar de crianza de hijos? ¿Quién? Ok. No lo estás haciendo para ti, por supuesto. ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para quién? A ver, discúlpenme, no los escuché, pasó el camión. ¿Para quién? Para la gloria de Dios, efectivamente. Para la gloria de aquel que te llamó a ejercer esa función particular. Y lo mismo sucede en cualquier ámbito de la vida productiva. En cualquier ámbito de la vida, la actividad que nosotros desempeñamos tiene que desarrollarse en esa línea. Con frecuencia en la sociedad de todos los tiempos, hermanos, y más en la actualidad, las personas han trabajado con un propósito central. Trabajan para ganar dinero y quieren tener dinero para poder generar una mejoría en su condición sociocultural, una mejor casa, un mejor auto, un mejor transporte, una mejor posición, disfrutar de vacaciones y cosas así. Y esas cosas, hermanos, pues en sí como tal no son cosas malas. Muchas de estas terminan siendo un derivado, una bendición de parte de Dios, pero ninguna de estas realidades o ninguna de estas búsquedas representan la función primaria del trabajo a los ojos de Dios. Nunca el dinero o la mejoría o la escalada social son el propósito ni la meta del trabajo que Dios nos asigna. Cuán importante es que como hijos de Dios entendamos esto. Un hijo de Dios no trabaja para ganar dinero. Un hijo de Dios no trabaja para mejorar socialmente. Un hijo de Dios no trabaja para tener mejores condiciones de existencia. No es el propósito. Entonces, de forma fundamental, mi trabajo no es para sentirme realizado. Aunque por supuesto, para poderme sentir realizado a través del trabajo, tengo que asegurarme que estoy desarrollando aquello para lo cual Dios me creó. Aquello para lo cual Dios me creó. Entonces, nosotros trabajamos, pero al hacerlo, como vivimos en un mundo caído de naturaleza pecadora, frecuentemente no nos sentimos realizados en el trabajo. Pero lo que Dios quiere es que nos sintamos plenamente realizados con la labor que desempeñamos.
Pero para que eso suceda, necesitamos cumplir con 3 elementos fundamentales. En primer lugar, hacer la tarea para la cual Dios me llamó. Hacer la tarea para la cual Dios me llamó. 2, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y 3, tenemos que hacerlo con la gratitud necesaria hacia Dios. Cuando fallamos en alguno de esos puntos, bueno, evidentemente no nos vamos a sentir realizados en el trabajo, y la realización, hermanos, es un cumplimiento de esas cualidades, de esos 3 elementos fundamentales. Entonces, ¿qué es un llamado o qué es una vocación? La vocación es la tarea que Dios te ha asignado y que involucra tu carrera, tu oficio, tu familia, tu iglesia, tu ministerio, tu comunidad y también tu país. Esa es una vocación, ese es un llamado. Lo voy a repetir para los que están tomando nota. Es la tarea que Dios te ha asignado y que involucra tu carrera, tu oficio, tu familia, tu iglesia, tu ministerio, tu comunidad y tu país. Dios nos ha puesto a servir dentro de una sociedad. Y de ahí que algunos pocos hayan sido verdaderamente llamados a influir en el área de la política dentro de una comunidad, por ejemplo. Y aunque frecuentemente no nos gusta pensar en el vínculo del ser cristiano con ejercer una función política, la realidad, hermanos, es que algunos cristianos deberían de estar profundamente involucrados en esa área del quehacer de la sociedad, pero por llamado de Dios, por llamado de Dios. Lamentablemente se da que los cristianos se involucran en esa área por oportunismos, no por llamado. Y cuando el oportunismo es lo que me lleva a la política, muy probablemente voy a terminar pecando de forma grave en esa área de la vida social, porque Dios no me llamó para ser oportunista, Dios me llamó para servir. Es un ejemplo que estoy dando. Entonces, tenemos una mejor idea de lo que el llamado implica. Cuando hablamos de llamado, encontramos diferentes tipos de llamados en la Biblia. Tenemos un llamado a la salvación. Una vez que hemos sido salvos por la gracia de Dios, los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, hemos sido reconciliados con el Señor por vía de esa vicaria representación del Señor para nuestro favor, somos entonces llamados a la santificación. El primer llamado es a la salvación, el segundo llamado es a la santificación, pero también encontramos un tercer llamado que no es muy apetecible en la generalidad de los cristianos, que es el llamado al sufrimiento. El llamado al sufrimiento. Pablo le dice, por ejemplo, a los filipenses en 1:21, Filipenses 1:21, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces vemos cómo la Biblia presenta el llamamiento al sufrimiento como uno al cual tenemos que atender y acceder de forma gozosa, porque este representa un privilegio para nosotros. Circunstancia que no es común entre los cristianos, aún entre los maduros en la fe. El sufrimiento es una experiencia de la cual solemos intentar rehuir, escapar. Tenemos actitudes escapistas en relación al sufrimiento y el Señor nos dice, no escapes del sufrimiento, goza porque es un privilegio. Santiago, ¿se acuerdan cómo versa en el capítulo 1? Gócense de suma forma cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que sean cabales imperfectos sin que les falte cosa alguna. ¿Quién quiere experimentar la vida cristiana en condición de perfección? ¿Quién quiere experimentar ser plenamente completo y funcional en sus acciones y en sus facultades espirituales como un hijo de Dios en la tierra? Bueno, si tú aspiras a ser perfecto, a estar completo y ser funcional para la obra de Dios, el Señor dice, inequívocamente tendrás que cursar por pruebas y estas pruebas van a ser sufridas. Somos llamados al sufrimiento. Y sufrir por Cristo, hermanos, es un privilegio al cual tendríamos que acceder con sumo gozo, como lo dice la Escritura, porque el resultado final es el perfeccionamiento de nuestras vidas. Pero a veces queremos ser perfeccionados atajando el camino, y así no. La carrera se tiene que correr legítimamente, hermanos. Y hay un cuarto llamado, y el cuarto llamado es el llamado al servicio a Dios a través de tu trabajo, hermano. Servir a Dios a través de tu trabajo, de tu llamado y de tu vocación. La idea que existe en la mayoría de las culturas
donde la fe cristiana no ha tenido un impacto contundente, es que el trabajo es una maldición. Y aún hay personas dentro del cristianismo que conocen la palabra de Dios que piensan que el trabajo es una maldición. Y piensan que la bendición es el ocio, es el descanso. Es que qué bendición tener tantos días de descanso, qué bendición tener tantos días de vacaciones. Esa es la bendición de Dios. Pero bíblicamente hermanos, es un pensamiento equivocado, no corresponde al precepto de la palabra. Porque miren, cuando Dios diseña la semana, ¿con cuántos días diseña la semana? 7 días. Y Dios no dijo, 6 días descansarás y solamente un día trabajarás, porque en el descanso está tu bendición. ¿Dios dijo eso, hermanos? No, Dios no dijo eso. ¿Qué dijo Dios? 6 días trabajarás y solamente un día vas a descansar. Entonces, en la mente de Dios, el Creador, parecería que los humanos necesitamos más el trabajo y menos descanso. Más trabajo y menos descanso. ¿A quién le gusta esa idea, hermanos? A Dios, hermanos. Eso nace de la mente de Dios. 6 días vas a trabajar y 1 vas a descansar. Cuando el posicionamiento de estos factores comienza a invertirse o comienza a alterarse, entonces la vida del ser humano comienza a descender en dignidad. Comienza a descender en esas facultades nobles a las que nos lleva un trabajo ejercido bajo la voluntad y la dirección de Dios. Fuimos diseñados, hermanos, para ser productivos la mayor parte de nuestra vida. Y por supuesto el Señor en gracia nos otorga un descanso, el Señor nos permite poder solazarnos y por eso tenemos un día del Señor donde si tener el ojo en el reloj nos da la oportunidad de compenetrar y de profundizar en nuestra intimidad con Cristo sin la presión del tiempo, el día del Señor, un día de descanso para nosotros. Entonces, esa es la mente del Señor y es contrario a lo que generalmente la humanidad piensa. Si tú piensas que requieres más descanso que trabajo, bueno, hermano, bíblicamente estás equivocado. Dios piensa que el trabajo ennoblece al hombre, dignifica a la persona. El trabajo lo estableció Dios antes de la caída. No, es que Dios maldijo el trabajo. No, a ver, permite. Dios establece el trabajo antes de la caída. En algún momento se desvirtúa, pero el trabajo Dios lo establece antes de la caída. Mira, vamos a Génesis 2:1, por favor. Y dice la Escritura: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí vemos una correlación directa del ser humano ya creado por el Señor, desarrollando un reflejo claro de su imagen y su semejanza, porque vemos a Dios, un Dios que trabaja en ese proceso de la creación, y después vemos la creación a su imagen y semejanza en la condición humana, y lo que Dios le otorga al ser humano para vincularle en una plena identidad con él primariamente es un trabajo. No sé si te diste cuenta en la lectura. El pecado todavía no tiene presencia, no se ha registrado. Y Dios está colocando al hombre en el huerto para que lo cultivara y lo guardara. Entonces, Dios trabaja para hacer la tierra y cuando termina de trabajar, reposa. Al hombre lo crea en el día 6º y lo coloca en el huerto y le dice antes de que cayera en pecado, lo vas a trabajar, lo vas a cuidar y lo vas a labrar. Hermanos, eso es trabajo, es trabajo. Y cuando Dios pasó inspección a su creación en Génesis 1, Dios lo declaró eminentemente bueno, bueno en gran manera. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana del 6º día. Entonces, Dios se deleita en su trabajo, hermanos. Dios disfruta trabajar. Lo que Dios hace al término del proceso creativo es contemplarlo, es admirarlo y decir, wow, me saqué un 10. Todo es bueno en gran manera. Y si Dios se deleita en su trabajo, nosotros, hermanos, nosotros somos llamados por Dios a deleitarnos en su trabajo que es
nuestro trabajo. ¿Cuántos de aquí pueden decir, bueno, es que una de las grandes experiencias de mi vida es cuando comienza la semana productiva, la semana hábil, y me tengo que levantar y prepararme para trabajar? Realmente disfruto lo que hago, disfruto mi trabajo, me gozo en el desempeño de mis funciones. Lo gozo y lo disfruto de verdad. En Génesis 1:31 vemos esto, el deleite de Dios por el trabajo. Entonces, Dios disfruta de su trabajo, lo revisa, dice que es bueno en gran manera, y Dios nos crea a nosotros y nos otorga un trabajo. Y si en algo encontramos en forma primaria la imagen y semejanza de Dios en la humanidad, es precisamente en eso, hermanos, en que Dios nos asigna una labor, una tarea, un trabajo, una asignatura. Y de la misma forma en la que Él la desarrolla y la desempeña, nosotros tenemos que hacerlo con el mismo carácter, el disfrute por lo que hacemos. Entonces, vemos a Dios trabajando antes de la caída, y cuando Cristo viene a la tierra, fíjense lo que dice en Juan 5:17. Él dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Se acuerdan que esta mención del Señor Jesucristo fue una que laceró el corazón de los fariseos y los religiosos? Porque ellos entendían que cuando Cristo hacía este tipo de referencias sobre sí mismo en su relación con Dios, se hacía a sí mismo Dios, y entonces buscaban para matarlo al Señor Jesucristo. Pero hace una declaración impresionante, dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué creen, hermanos, o qué se imaginan que vamos a hacer en el cielo cuando entremos en la gloria del Señor? ¿Qué se imaginan, hermanos? Algunos piensan que vamos a tener un pañal Pampers, ¿verdad? Un clean bebé, con un arpa en las manos, o vamos a buscar un chaise-longue, un sillón con las piernas levantadas, y temporalmente nos levantaremos las manos, cantaremos intermitentemente algunos buenos cantos, y después vamos a regresar al chaise-longue, vamos a ponernos un Pampers y nuevamente una arpa en las manos. Hermanos, no es así, evidentemente no es así. No sabemos todavía a ciencia cierta qué vamos a hacer en la eternidad, pero ociosos, hermanos, podemos estar seguros, no vamos a estar. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Cristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Si el Padre y el Hijo trabajan, nosotros, hermanos, hechos a su imagen y semejanza, también lo debemos de hacer. El trabajo nos ennoblece, el trabajo dignifica. Escuchen lo siguiente, por favor, Génesis 1:28, Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios. ¿A quién? A Adán y a Eva. Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Se dan cuenta que aquí no hay maldición por el pecado todavía? El pecado no tiene presencia y por lo tanto no hay una maldición de Dios presente todavía ante Adán y ante Eva. Él les dice, los bendice y les da la instrucción, el trabajo, la asignación: multiplíquense, sean fecundos, llenen la tierra, sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Y cómo se hace esto, hermanos? ¿Cómo se hace esta asignación que Dios les dio? Trabajando. ¿Cómo se sojuzga la tierra? Trabajando. ¿Cómo se ejerce dominio sobre el mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente? Trabajando. ¿Cómo se llena la tierra? Hermanos, pues no solamente reproduciéndose, hay que comer, hay que labrar la tierra de la cual vamos a obtener el alimento, de forma entonces que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le dice, ahora vas a trabajar, vas a cuidar la tierra. La diferencia entre el antes y el después de la caída era que el hombre iba a trabajar disfrutando su trabajo. Así era el plan original de Dios. El hombre iba a trabajar disfrutando su trabajo lo iba a llenar de sentido, de propósito, de significado, pero después de la caída ahora tendría que luchar para que fuera de esta forma. ¿Y contra qué tendría que luchar? Bueno, contra las circunstancias adversas, un mundo caído, contra su propia naturaleza caída, contra circunstancias no favorables, situaciones que continuamente iban a generar dificultades en la labor y en el trabajo. Y Dios le dice, pero a pesar de eso, tienes que disfrutarlo, porque no puedes glorificarme si no disfrutas. No puedes glorificarme si no disfrutas. Entonces, cuando estás trabajando allá afuera, Dios quiere que le glorifiques. Y no es posible glorificarlo
quejándote del trabajo que realizas. No es posible glorificar a Dios, hermanos, quejándonos del trabajo que realizamos, sintiendo desagrado por lo que hacemos. Imagínate, Señor, te glorifico, pero cuánto me desagrada lo que hago, Señor. Señor, te glorifico, pero cómo detesto a mi jefe, mi patrón. Señor, te glorifico, pero esta actividad no me llena, no me satisface. Señor, quisiera hacer cualquier otra cosa. ¿Consideras que esa es la actitud glorificante del nombre de Dios en la tierra a través de la acción, la actividad, la asignación que Dios te llamó a desempeñar? Evidentemente no. Entonces, lo que hacemos allá afuera, hermanos, es importante, es vital. Tan vital como lo que yo estoy haciendo en ese domingo tras del púlpito para glorificar a nuestro Dios. Bien, entonces Dios nos creó para imitarlo a Él. Juan 5:17, por favor. Nuevamente, Jesucristo les responde: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, aun cuando en el Génesis dice que Dios descansó, pero el Señor Jesucristo dice: hasta ahora mi Padre trabaja, aún trabaja, yo también trabajo. ¿De qué descansó el Señor en el Génesis? Descansó de la obra de la creación, descansó de estar creando, de seguir creando. Pero Cristo viene y dice: mi Padre todavía trabaja. No sabemos de qué forma lo está haciendo, pero la Biblia nos asegura de boca de Cristo que el Padre todavía trabaja, y por lo tanto Él dice: y yo también trabajo. Entonces pensémoslo de esta forma: cuando Cristo vino, Él desempeñó hasta los 30 años un trabajo socialmente conocido, socialmente vinculante con la gente de su comunidad, socialmente reconocible. En Marcos 6:2, vamos ahí por favor. Marcos 6:2 dice lo siguiente: cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace por sus manos? ¿No es este el carpintero? A Jesucristo lo conocían por ser ¿qué, hermano? ¿Por hacer qué? ¿Por dedicarse a qué? A trabajar la madera, a ser carpintero. Seguramente levantarse desde muy temprano, hermano, ir, checar los árboles, acharlos, desgajarlos, despuntarlos, alinearlos, hacer las tablas, llevarlos cargando en su hombro a su taller, y ahí comenzar a cortar, diseñar, medir, hacer sillas, mesas, bancos, salas, etcétera. Jesucristo, un hombre de trabajo hasta sus 30 años de edad. ¿En qué ámbito, hermanos? ¿En el ámbito de la sinagoga? No, en el ámbito de la sociedad. Y no podríamos pensar que el Señor Jesucristo glorifica al Padre hasta el momento en el que comienza a predicar el Evangelio de la gracia. El Señor Jesucristo glorificó a su Padre desde el momento en que en conciencia hacía lo que hacía a favor de su familia y la sociedad, con gozo en su corazón y disfrutando el llamamiento que el Padre le había otorgado. No sé si me estoy explicando, hermanos, ¿ok? Es el hijo del carpintero, es el carpintero. El hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él. En ese momento el Señor Jesucristo ya había ingresado en la dimensión de su llamamiento ministerial. Ese llamamiento que lo estaba acercando momento a momento, segundo a segundo, cada día más en cuenta regresiva al encuentro con la cruz del Calvario, donde redimiría la humanidad y donde representaría nuestra condición caída ante el Padre, y donde obtendría para nosotros eterna salvación. El Señor ya estaba en la dimensión ministerial. Sin embargo, la gente que le conocía todavía lo vinculaba solamente a su ambiente social. Pero el Señor Jesucristo glorificó al Padre en el ambiente social y por supuesto también en el ambiente ministerial. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo levanta una oración al Padre momentos antes a su muerte, previos, y le dice: Señor, te he glorificado en la tierra porque he acabado la obra que me diste por hacer. Y antes de exhalar el Espíritu dice: Padre, todo ha sido consumado. Entonces, ¿qué vemos en Jesús, hermanos? Un hombre que trabajó. Él no desperdició su tiempo por 30 años. El apóstol Pablo, hermanos, dice la Escritura también que él trabajó arduamente con sus manos. En 1 de Tesalonicenses 2:9 dice:
Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Aquí Pablo se está presentando como un predicador del Evangelio, pero también como un hombre trabajador en el ámbito social, con el propósito de no ser carga financiera para los tesalonicenses y poder sufragar los propios gastos de la actividad ministerial a la cual Dios le llamó. Entonces vemos dos fuentes de glorificación a Dios: el trabajo que él desempeñaba en sociedad y también la predicación del Evangelio en el ámbito ministerial. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Pues vemos que tanto Jesús como Pablo, los momentos en los cuales comienzan a desempeñarse ministerialmente, no fueron los únicos momentos y tiempos donde glorificaron a Dios. No, todo el tiempo cuando trabajaban estaban glorificando a Dios de la misma manera que cuando predicaban. Entonces, antes de la caída, ya lo vimos en el Génesis, hubo trabajo. Después de la caída se genera una actitud diferente ante el trabajo. Miren, por ejemplo, sin importar que una persona haya avanzado importantemente en edad, es vital que esa persona, que tal vez ya cruzó la barrera de los 60 años de edad, que sociológicamente se considera que es una persona que ya entró en la tercera edad, fisiológicamente también se considera que ha entrado ya en la tercera edad, una persona que avance en años es tan importante que aun cuando ya haya experimentado su retiro total de la actividad laboral formal, continúe desempeñando una actividad productiva. Miren, las estadísticas muestran que las personas que se retiran completamente y no vuelven a desarrollar una actividad laboral o productiva, mueren antes de tiempo o viven menos tiempo. Entonces hay una vinculación directa entre la sobrevivencia y el trabajo. Las personas sobreviven más cuando trabajan. ¿Por qué? Porque el trabajo está hecho para que ennoblezca al ser humano, para darle propósito, siempre y cuando su trabajo se encuentre en conexión con Dios. El trabajo le da sentido a tu vida cuando está conectado con la voluntad de Dios. Hace que tenga sentido productivo tu vida cuando está conectado con la voluntad de Dios. Y hace sentir a la persona llena de realización, porque ese es el diseño que corresponde a la voluntad de Dios. Sojuzgad la tierra, ten dominio sobre la tierra. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Ese llamado, hermanos, no se borró con la caída en pecado, no cambió con la venida de Cristo. Ese llamado está con nosotros activo todavía. Y por lo tanto, como corresponde al diseño de Dios original, el ejercicio de ese diseño produce cosas buenas en las personas, si lo vivimos, evidentemente, bajo el señorío de Cristo. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema está con nuestra naturaleza pecadora. Y nuestra naturaleza pecadora convierte el trabajo, lamentablemente, en un Dios. Solemos convertir nuestro trabajo en un centro motivador de nuestra vida, en un centro propulsor de nuestras acciones. Es decir, solemos colocar el trabajo en la posición que le compete solamente a Dios. Lo colocamos en el trono del corazón y no tendría que ser así. ¿Cómo se ve el trabajo en la vida de una persona cuando ya lo ha convertido en un Dios? Bueno, de la siguiente forma. Es cuando la persona dice, no, es que a mí mi trabajo me da seguridad. Y si no tengo trabajo me siento inseguro. Pero si mi trabajo es mejor remunerado, entonces eso me hace sentir seguridad. ¿Cómo puedo darme cuenta de que el trabajo se ha colocado en el centro de mi vida y ya es mi ídolo? Bueno, porque el trabajo es lo que me da valor. Entonces, de acuerdo al tipo de trabajo que yo hago, me siento más o menos valioso, más o menos que los demás. Es cuando creemos que el trabajo per se en sí mismo te da propósito. Y es cierto que el trabajo nos da propósito, pero tiene que ser el trabajo bajo la voluntad de Dios. Pero con frecuencia la forma en que el trabajo nos da propósito es cuando nos ascienden de posición, por ejemplo.
cuando nos asignan un auto para la labor que desempeñamos, o cuando nos hacen socios de la empresa. Entonces, en esa medida, el trabajo me hace sentir que tengo propósito y que tengo significado, pero eso, hermanos, es una evidencia de que el trabajo se ha convertido en un Dios para mi vida, porque tanto el obrero como el presidente de la empresa tiene su propósito, y el propósito es no hacerlo para encontrar significado, el propósito es hacerlo para la gloria de Dios, bajo la voluntad de Dios. Igualmente, cuando el trabajo es la única fuente de satisfacción en tu vida, cuando tu satisfacción depende del nivel de ingresos y del reconocimiento que recibes socialmente, llenando tus expectativas y necesidades personales. Y hermanos, tenemos que recordar que Cristo vino a hacer un trabajo, pero nada de lo que había alrededor del Señor Jesucristo le llenó de satisfacción per se. Las cosas que rodeaban el trabajo de Cristo no llenaron sus expectativas ni cubrieron sus necesidades. Pero él tenía muy claro que él no vino aquí a esta vida para llenarse de las cosas que había a su alrededor. Él vino a llenar las necesidades humanas, nuestras necesidades. Y entonces, en tu trabajo, hermanos, tú les sirves a personas que tienen necesidades. Y tu propósito es llenar necesidades humanas para la gloria de Dios, de forma que a través de esa forma de trabajo, ellos puedan ver a Cristo cuando tú correctamente llenas sus necesidades. Tu propósito es llenar necesidades humanas. Aun si tu trabajo es contestar teléfonos, una actividad que podría parecer insignificante, simple, intrascendente, no lo es. ¿Por qué? Porque cuando alguien llama tiene una necesidad y Dios dice, llena su necesidad, refleja mi imagen al hablar con esa persona y en eso yo te voy a hacer sentir satisfecho y tú estás glorificando mi nombre. Llena la necesidad de esa persona. Y es así, hermanos, como Dios ve el trabajo y como Él quiere ser glorificado. Pero como somos seres caídos, hemos hecho del trabajo, hermanos, un Dios. Y tendemos a hacernos adictos al trabajo. Y Dios nos llama a trabajar arduamente, así como Pablo, así como Cristo. Pero ni Pablo ni Cristo, hermanos, eran adictos al trabajo. El adicto al trabajo es la persona que deriva su sentido de satisfacción y de significado directamente de su trabajo. Cuando descansar le hace sentir mal o improductivo. Cuando está de vacaciones y se siente mal porque siente que está perdiendo el tiempo. ¿Has visto a esas personas que salen de vacaciones con la familia y no dejan de atender llamadas telefónicas? No dejan de resolver problemas, no dejan de dictar órdenes o de recibir instrucciones. Hermanos, esto es así, adictos al trabajo. Cuando la persona no disfruta de su casa, no disfruta de su esposa, de sus hijos, de su descanso, porque el trabajo es lo que él dice, me hace sentir importante, me llena de significado, y no es así. Si es así, hermano, entonces tu Dios literalmente es el trabajo. Y cuando no está trabajando, no se siente importante y por lo tanto no se puede relajar, su mente constantemente está revolucionada. Personas como nuestro Señor Jesucristo, como Pablo, trabajaron mucho, hermanos, a lo largo de toda su vida, pero la satisfacción de ellos no dependía de eso, sino de su relación con Dios. Y era la relación con Dios lo que les permitía saber de forma precisa cómo trabajar. Por eso vemos al Señor Jesucristo trabajando arduamente hasta, por momentos, de acuerdo a la descripción de los evangelios, hasta altas horas de la noche, sanando enfermos, liberando demonios, resucitando gente. Y uno pensaría, bueno, el Señor acabó exhausto, cansadísimo, fue un día muy exitoso de trabajo, seguramente mañana va a pedir el día para descansar un poco, pero lo que hacía el Señor Jesucristo era levantarse muy de mañana, aun cuando era oscuro, y buscaba la comunión con Dios, porque el descanso del Señor no se encontraba en el sueño. El descanso del Señor se encontraba en su Padre, en su presencia, en la intimidad. Y en esa intimidad el Padre le dictaba las órdenes del día, la agenda laboral. ¿Qué harían en ese día?
El Señor Jesucristo no hacía lo que la gente necesitaba, sino lo que Dios le decía que hiciera para llenar las necesidades de la gente. Y esa era la forma, la logística del trabajo, la filosofía del trabajo del Señor Jesucristo. Él sabía que era un misionero con un reloj en cuenta regresiva, tic-tac, y el último tic-tac estaba en la cruz del Calvario con las manos abiertas, con la cabeza perforada por espinas, con las manos y los pies horadados, y diciendo: Padre, todo se consumó, acabé la obra que me diste por hacer. ¿Por qué? Porque siempre supe lo que tuve que hacer y lo supe en la intimidad contigo, y por lo tanto, al haber hecho lo que tú me asignaste, lo gocé, lo disfruté, Señor, y te glorifiqué. Entonces, regresando al tema de que tu trabajo secular es sagrado para Dios y Dios te ha llamado a hacer eso, quiero que revisemos brevemente el caso de algunos personajes de la Biblia que no fueron ministros de la palabra. No fueron ministros de la palabra. Abraham, por ejemplo. ¿A qué se dedicaba Abraham? ¿Cuál era el trabajo de Abraham? Hermano, Abraham no era sacerdote. Abraham no era profeta. No era pastor de iglesia. ¿Cómo sirvió Abraham a Dios? Él era ganadero. Era lo que él hacía. Y cuando su ganado y el ganado de su sobrino Lot crecieron al punto de que ya no podían tener los pastos disponibles para pastar a todos los animales, deciden separarse. Pero el trabajo por vía del cual Abraham glorifica al Señor es el trabajo de la ganadería, y no hizo otra cosa como tal. Y a través de la ganadería él manifestó su fe y fue reconocido como el padre de la fe. Y por lo tanto, hermano, él glorificó a Dios siendo ¿qué? Un ganadero. Un ganadero. No profetizó, no fue pastor, no dirigió una comitiva ni un comité eclesiástico, religioso, espiritualizado. No hizo esto Abraham. En ese trabajo que podríamos decir sagrado, pero orientado hacia la sociedad de su tiempo, Abraham glorificó a Dios. David, ¿cómo sirvió Dios a David? Como pastor de ovejas, hermano, no como profeta. Aun cuando, bueno, tuvo una misión profética porque él profetizó de la venida del Señor Jesucristo, pero primero como pastor de ovejas en el campo y después como rey. Él no fue sacerdote, hermano. Él no fue como Jeremías, digámoslo así, en el término profético, ni como Isaías, porque él no profetizó cercano al pueblo. Él profetizó sí del Mesías, pero no fue un Jeremías ni un Isaías en ese sentido. Él no fue la voz profética para el pueblo de Dios, no fue la labor de David, pero él era el rey. Y en esa función política y administrativa, él glorificó a Dios. Pero también puso en vituperio el mensaje de Dios con su pecado. Se arrepintió, Dios lo perdonó. Pero el llamamiento de David, hermano, no era estar dentro de una iglesia dirigiendo las actividades congregacionales. Su labor fue política y administrativa. Y glorificó a Dios. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel, hermanos? Un hombre de Estado. Él era un profeta, pero no estuvo con el pueblo como si lo estuvo Ezequiel en el mismo tiempo, en la misma temporalidad histórica. Daniel estuvo junto a quién todo el tiempo, junto a un rey, junto a 3 reyes. Y ahí sirvió todo el tiempo en la corte del rey, todo el tiempo, no salió de ahí. Y el rey lo consultaba y le ofrecía sus consejos al rey. Y Daniel sirvió como un hombre de Estado. Pablo sirvió como evangelista y como pastor también. Entonces vemos cómo es que esa noción equivocada, socioculturalmente aceptada aún dentro de la iglesia cristiana, de que el ministerio es algo que se hace dentro de la iglesia y yo no tengo un llamado al ministerio, no significa que el hecho de que Dios no te haya llamado directamente al ministerio de la palabra asociado con la enseñanza bíblica, no significa que Dios no te haya hecho depositario de un llamado y de una vocación para servirle y glorificarle y trabajar para Él donde quiera que te encuentres, en la esfera en la cual te desempeñes. El trabajo que hacemos es tan parte de nuestro llamado como el ministerio eclesiástico, hermanos. Tú puedes ser un maestro de niños, por ejemplo, o puedes ser un maestro de matrimonios bíblico, o tener un estudio bíblico en tu casa, ¿verdad? Y bueno, tu trabajo secular
es tu llamado, tan tu llamado como lo que haces en la iglesia o para la iglesia. Pero sucede que tenemos una visión del mundo errada y tenemos que combatirla. Y es pensar que la vida se divide en lo sagrado y en lo secular. Es un término que aún los cristianos utilizamos con frecuencia, lo secular, para referirnos a todo aquello que no forma parte de la dinámica misma de la iglesia. Entonces es lo sagrado y lo secular. Para el cristiano, hermanos, esa división no tendría que existir, porque para el cristiano el todo de su vida es sagrado. El todo de su vida es sagrado. La adoración, por ejemplo, la adoración no es lo que venimos a hacer el domingo a la iglesia. La adoración no es canción, la adoración no es levantar las manos solamente. Es parte de esto, evidentemente, pero de la misma forma que yo adoro a Dios el domingo cantando con mis hermanos con las manos levantadas en la iglesia, Dios me enseña que cuando voy a trabajar realizando cualquier actividad, debo de ser hacerlo desde la perspectiva de un obrero de Dios. Así sea yo un albañil, un chofer, una secretaria, un arquitecto, un médico, se supone que cada acto de mi actividad cotidiana es un acto de adoración a Dios. Un acto de adoración a Dios. Literalmente. Pero frecuentemente no lo es. ¿Por qué? Porque nuestra actitud y nuestra disposición no es la que corresponde a la persona que entiende que lo que está haciendo, sin importar dónde lo haga, lo está haciendo para Dios y para reflejar a Jesucristo. Pero Dios nos enseña que nuestra adoración es un estilo de vida que consiste esencialmente en que cada cosa que tú hagas, sin importar dónde lo hagas, detrás de un púlpito o detrás de un escritorio, en la sociedad secular o en la iglesia, hecha tiene que ser para la gloria de Dios, con el gozo de Dios, para el servicio de los hombres. Es un acto de adoración a tu Dios, y donde las personas, al ver a Dios en ti y a través de ti, entonces pueden glorificar a Dios y Dios recibir honra y gloria también de esas personas. Entonces, eso tendría que cambiar la forma en la que vemos el mundo y la forma en la que vemos el trabajo. Fíjense lo que dice el Salmo 24:1. En la Nueva Traducción Viviente dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. La tierra es del Señor. Lo que hay sobre la tierra es del Señor. Y los habitantes que hay en la tierra le pertenecemos al Señor. Todo lo que hay sobre la tierra es de Dios. ¿Y dónde desempeñas tu trabajo, hermano? ¿En el cosmos o en la tierra? En la tierra, a menos que trabajes en la NASA, ¿verdad? O en Tesla y ya estés programando un proyecto cósmico, ¿verdad? Interestelar, y digas, es que mi trabajo va a estar allá. Bueno, pues la buena noticia es que también el cosmos y las galaxias son de Dios. Pero la Biblia aquí lo circunscribe al contexto de acción natural de todos nosotros. Tu trabajo está en la tierra, entonces tu trabajo, tu profesión, tu oficio, tu actividad, ¿de quién son? Si la tierra y todo lo que sobre ella es de Dios, ¿de quién es tu trabajo, hermano? Es de Dios. Y como es de Dios, Dios quiere su imagen reflejada ahí, en lo que haces, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo diario. Porque todo es de Dios. Tu martillo es de Dios, tu broche es de Dios, tu pintura es de Dios, el auto en el que trabajas como Uber es de Dios, la máquina con la que trabajas es suya, el lápiz con el que diseñas es suyo, la laptop con la que trabajas es suya. El Señor nos dice: con eso que es mío, glorifícame. Glorifícame. Entonces, efectivamente, hermanos, entendemos que no hay nada secular en el cristiano. Todo es sagrado. ¿Por qué? Porque todo lo que hay, aquello con lo cual conectamos, contactamos, nos vinculamos, utilizamos, realizamos tareas, ejercemos acciones, todo es de Dios. Por lo tanto, no hay un ámbito secular para el entendimiento cristiano, para la vida de fe. Absolutamente todo es sagrado, todo le pertenece a Dios. Miguel Ángel, hermanos, en la Capilla Sixtina, en Roma, en la Catedral de San Pedro,
Cuando se encontraba desarrollando esa obra magnánima, justamente en la parte baja de esa cúpula extraordinaria, yo nunca he estado ahí, hermano, pero ¿alguien ha estado ahí, hermano, en la Capilla Sixtina? Bueno, ¿y cuál es la experiencia? Si voltearon hacia arriba, vieron la obra de Miguel Ángel, algo extraordinario, evidentemente, quienes lo hemos visto solamente a través de videos o de fotografías, pues desearíamos algún día estar ahí. Bueno, cuenta esta anécdota que se encontraba minuciosamente en esa parte alta de la cúpula, detallando una de las partes de esa obra extraordinaria. Y entonces una persona le pregunta, ¿por qué estás dedicando tanto tiempo a esta obra tan extraordinaria, tan detallada, en lo alto de la capilla, si la realidad es que nadie lo va a ver? Y la respuesta de Miguel Ángel es, sí, pero Dios sí lo va a ver. Dios sí lo va a ver. En otras palabras, lo que él hacía no era primordialmente para el ojo del hombre, es primordialmente para el ojo de Dios. Y él decía, es Dios quien ve lo que hago, si estoy o no reflejando su carácter. Tu trabajo, hermano, debe de ser excelente. Y excelencia no es que lo hagas mejor que los demás, sino que lo hagas de la mejor forma en la que tú puedas hacerlo con las facultades y habilidades que Dios te dio. En tu entrega, en tu disposición, en tu actitud, en tu gozo, en lo que haces y la forma en la que lo haces, reflejes a Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la Biblia no hace distinción entre lo sagrado y lo secular. Daniel, hermano, lo entendió. Cuando Daniel hablaba con el rey, hermano, eso no era secular. Eso formaba parte de la vida sagrada de Daniel. Y cuando llegaba a su habitación y doblaba la rodilla para orar al Señor mirando hacia Jerusalén, eso era tan sagrado como lo que hacía cuando servía al rey anunciando o profetizando o explicándole los sueños enigmáticos que Dios le había dado. En ambas esferas, hermanos, Daniel servía al Señor y le glorificaba. Toda la vida es sagrada para Dios. Por lo tanto, tu ocupación forma parte de tu llamado, hermanos. Tu ocupación forma parte de tu ministerio, tu vocación. Entonces, si toda la vida es sagrada para Dios, su carácter tendría que salir y relucir en lo que haces, porque eso es sagrado para Dios. Y eso es importante a la hora de trabajar dentro y fuera de la iglesia. Y te voy a decir una cosa, es muy difícil que Dios active a una persona en el llamado dentro de la iglesia si previamente no ha entendido que su trabajo fuera de la iglesia es tan sagrado como el que el Señor le llamará a hacer dentro de la iglesia. Tu entrega, tu carácter, tu actitud, tu disposición, tu gozo y el reflejo del carácter que das en el medio social a través del trabajo que desempeñas. Venimos a la iglesia porque entendemos que para nosotros es una central de adiestramiento. Venimos a equiparnos, a llenarnos. El predicador habla la palabra de Dios, nos equipa, nos limpia a Dios a través de la palabra predicada. Pero entendamos, venimos a la iglesia a glorificar a Dios y salimos fuera de la iglesia a nuestros trabajos para continuar glorificando a Dios. Por eso lo peor que puedes hacer es distraerte mientras está la predicación, distraerte o dormirte mientras estás en la iglesia, porque aquí venimos a llenarnos y con eso glorificamos a Dios para continuar allá afuera glorificando a Dios. Mira, una de las disciplinas espirituales más importantes que tenemos que aprender a desarrollar es la asimilación de la palabra, la asimilación de la Biblia. Y la asimilación de la Biblia la desarrollamos a través de 4 acciones: escuchar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra y estudiar la palabra. Son 4 acciones específicas, diferentes la una de la otra, y cada una tiene su escenario de acción particular. Cuando vienes a la iglesia, tú tienes que venir con un corazón dispuesto para inquirir en las verdades que el predicador va a verter a través de su boca sobre lo que contiene la Biblia. Y está bien que tú dediques tiempo a buscar en tu Biblia algún comentario, algún otro tipo de nota, etcétera,
Pero si tú no estás atento a lo que el predicador está diciendo y estás estudiando en tu Biblia mientras el predicador predica, estás fuera del tiempo y fuera del espacio. Porque asimilamos la palabra de Dios a través de escucharla, leerla, estudiarla y meditarla. Y para todo esto hay un ámbito. Tenemos que aprender a venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios prestando toda nuestra atención como los tesalonicenses, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Pablo? Son un gozo para nosotros y oramos al Señor con gozo por ustedes porque recibieron la palabra como lo que es la palabra de Dios. Es decir, ellos oyeron con atención. Ellos supieron cuándo era el momento de oír y oyeron. Pero después cuando habla de los bereanos, dice que por encima de los tesalonicenses, ellos eran más nobles porque inquirieron aún más en oír la palabra de Dios. Ellos oían. Y después la sometían en el estudio, al rigor, al tenor del escrito del Antiguo Testamento y verificaban, es verdad, es el cumplimiento profético, ese es el tipo y Jesucristo es el antitipo, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es la anunciación, Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que hemos estudiado a lo largo de este tiempo, Él es el Señor. Pero ellos supieron oír, supieron estar atentos con el oído, tenían un oído educado, atento a la palabra de Dios. A eso venimos a la congregación, hermanos. A oír en el tiempo de la predicación. En el tiempo de la oración venimos a cantar, exaltarle y bendecirle, pero en el tiempo de la enseñanza venimos a oír y tenemos que ser diligentes, tenemos que ser prestos para oír y de esa manera garantizamos un mayor nivel de asimilación y por lo tanto adiestramiento para salir, glorificamos a Dios oyendo y allá glorificamos a Dios, continuamos glorificando a Dios trabajando. Un escritor llamado Alistair Mackenzie dice lo siguiente, escribe lo siguiente, presten atención. Dice, la gran mayoría de los evangélicos se han convertido en dualistas. La división secular y sagrado fluye naturalmente en una teología en donde la visión de la salvación se observa en términos individualistas y angostos. Lo cito porque lo que este autor está diciendo es que cuando tú ves la salvación de forma individualista, es decir, yo ya soy salvo, yo ya la hice, cuando la ves de esta forma tan angosta, bueno, básicamente te vas a preocupar por ti, vas a venir a la iglesia y eventualmente de vez en cuando vas a predicar el evangelio. Pero cuando tú ves la salvación de forma más amplia y entiendes que Dios nos otorgó dos tipos de trabajo, ¿cuáles? El primero, apunten por favor, dos tipos de trabajo otorgado por Dios. Uno, en relación con la creación y dos, en relación con la redención. ¿Eres un hijo de Dios? El Señor te otorgó dos tipos de trabajo. Uno en relación con la creación y otro en relación con la redención. Somos sus hijos y nos dio eso. El trabajo de la redención es que yo debo de hacer lo que me sea posible para evangelizar. ¿Hasta dónde dice la Biblia? Pues hasta los confines de la tierra, ¿no? Es el llamamiento de Dios, el llamamiento de Cristo. Ese es el trabajo de la redención. Nos vinculamos con el trabajo redentivo de Dios a través de evangelizar, predicar el evangelio. Y el trabajo de la creación es el resto de lo que tenemos que hacer en el mundo, el resto, que va desde el que trabaja en una empresa hasta el que cultiva la tierra, o el que vende un producto o construye un edificio. Eso es parte de llenar la tierra de Dios de su gloria. Eso es parte de sojuzgar la tierra, dominar sobre los peces del mar y las aves. Eso es parte del trabajo relacionado con la creación. Cuando tú ves la salvación de esa forma, entonces entiendes mejor la función que tienes en el mundo. Y entiendes que ya no hay un mundo secular. Todo el mundo es sagrado. Pero desempeñamos nuestras tareas y labores en dos ámbitos, el ámbito de la creación y el ámbito espiritual, hermano, el ámbito de la redención. Por ejemplo, hay un libro que les recomiendo sobre todo a los varones que se llama El hombre frente al espejo. Y en este libro se narra la historia de un hombre llamado Owen. Owen es un hombre de negocios. Él se dedica a vender y a rentar locales comerciales y es muy exitoso.
Pero aparte de esto, él es líder de un estudio bíblico los lunes por la noche en la congregación. Y también Owen ha ayudado a lo largo de su vida cristiana a iniciar varias iglesias, plantar varias iglesias. Entonces, como él tiene esta pasión por ayudar a las iglesias, alguien un día le preguntó, le dijo, oye Owen, ¿por qué no te dedicas de tiempo completo al ministerio? Porque tienes una pasión por las almas, el evangelismo, por la plantación de iglesias. Entonces él contestó, no, es que yo ya estoy en el ministerio. Dios me ha llamado a negociar. Yo estoy en el ministerio. Y a través de los negocios voy a entrar en contacto con personas que jamás mi pastor va a conocer, pero yo siento en contacto con esas personas y tengo la función de representar a Cristo ante ellos. Y entonces mi labor no se limita solamente a predicar el evangelio. Mi labor va más allá del ámbito redentivo y parte importante de mi labor en el ministerio está en el ámbito de la creación de Dios. ¿Me estoy explicando con ese ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que implica tu función, hermano, cuando estás en el trabajo? En primer lugar, tú tienes que presentar la imagen de Cristo ante los demás. Aunque no prediques el evangelio ese día, lo que estás trabajando lo haces con excelencia, con disposición. Si tú eres un vendedor de autos, no lo haces queriendo vender el auto más caro porque te da la mejor comisión, sino porque tu propósito y gozo está en ayudar a alguien que no sabe de autos como tú, a fin de que elige el mejor auto para su condición, su necesidad y su ingreso. Y al final poder decir, le serví al otro y no me serví al bolsillo. Llené la necesidad de otra persona de forma íntegra, honesta, con gozo, con buena actitud, con disposición en mi corazón y no le serví a las conveniencias de mi bolsillo personal. Es en eso, hermanos, es en eso donde está la satisfacción. Cuando ejercemos la actividad de esa forma, es entonces cuando Dios nos hace sentir gozo. Es cuando Dios nos hace sentir plenos, satisfechos, porque Dios va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Bien hecho, estás siendo fiel en esto. Y seguramente vendrá un dimensionamiento de la tarea, la carga y la responsabilidad. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho puede ser puesto porque ha probado ser fiel. Por eso yo comentaba hace un momento, la misma gloria de Dios que se levanta cuando un ministro de culto lo hace en integridad y con gozo y satisfacción en su corazón, es la misma gloria de Dios que se levanta en cualquier oficina de actividad no eclesiástica en la sociedad, cuando es ejercido el trabajo por un hijo de Dios que entiende que es un representante de Cristo a través de lo que hace. Y entonces cuida su actitud, cuida sus modos, da la entrega, lo hace poniendo el corazón. No lo hace buscando la retribución, no lo hace buscando el pan, porque cuando el vendedor lo hace por el pan, le ve cara de chuleta al cliente. Y el cliente claro que se da cuenta de que literalmente representa para ti solamente un factor que puede producir ganancias en su economía. Pero el Hijo de Dios no lo hace por la ganancia, hermanos. La ganancia entiende que es gracia adicional de Dios a través de servirle dentro del ámbito donde secularmente, o ya no secularmente, sino socialmente desempeña su función. Y entonces cuida cómo lo hace, la actitud con la que lo hace, la entrega que da, llenando la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque es su vocación, porque es su llamado. Ese es el trabajo relacionado con la creación. Donde hay gente en este mundo que necesita un coche, viene con el vendedor y entonces el vendedor le sirve. Fíjense lo que dice Mateo 5:43. Estoy por terminar, hermanos, estoy por terminar la enseñanza. Mateo 5:43 dice el Señor Jesucristo, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Ama a tu enemigo, no solamente a tu amigo, ¿verdad?
porque de esta forma estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque Él le da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces, mostrando el carácter de Dios, nuestro papá, sin distinción ni acepción de personas, servirle así a la gente sin distinción, porque de esta forma la gente es como llega a conocer a Dios. Quiero leerte otro comentario. De otro escritor llamado Patrick Morley. Él dice lo siguiente: Dios nos ha llamado a hacer mucho, Dios no nos ha llamado a hacer mucho dinero para que nos preocupemos, para que no nos preocupemos. Lo voy a leer otra vez. Dios no nos ha llamado a hacer mucho dinero para que no nos preocupemos, ¿no? Esa es la forma en la que mucha gente piensa: voy a acumular porque cuando esté en mi vejez yo no voy a depender de nadie, ¿verdad? Y me voy a sentir seguro. Y él continúa diciendo: hemos sido llamados a ser agentes del reino que traen luz donde hay oscuridad, vida donde hay muerte y esperanza donde hay desesperación. Eso somos. Eso eres en tu oficina, eso eres en tu huerta, eso eres en tu labor, en la calle, en donde quiera que hagas tu trabajo secular, entendiendo que ya no es un trabajo secular, es un trabajo sagrado para Dios. Entonces, la función de Dios, de acuerdo a la palabra, es volver el corazón del hombre hacia Él. Pero para que Dios haga esto, esa función, Él nos da tareas en relación a la creación. Y nos da tareas en relación a la redención. Y nosotros somos llamados a involucrarnos en ambas tareas, en ambos ámbitos. Hermanos, originalmente pues no había trabajo de redención. Cuando Dios le asigna el trabajo a Adán y a Eva, no había trabajo de redención porque pues no había pecado, no había necesidad de ser redimido, había un solo tipo de trabajo, el trabajo relativo a la creación: labrar el huerto, cultivarlo, sojuzgar la tierra. No había otra asignación. Cuando el hombre cae en pecado, entonces Dios agrega otro tipo de trabajo, que es el trabajo de redención, pero siempre hubo trabajo relativo a la creación y continúa hasta el día de hoy. Entonces, si tú crees que vas a servir a Dios solamente cuando estés vinculado al trabajo directamente relacionado con la redención, estás equivocado. Dios te ha llamado a servirle, representarle y mostrarle con claridad, reflejar a Cristo en el trabajo relacionado con la creación, con lo físico, en el ámbito social. Ese es el ámbito de la creación. Y el ámbito de la redención, ¿con qué tiene que ver? Bueno, con el evangelismo, con la gran comisión. La tarea relacionada con la creación tiene que ver con servir a Dios dentro de la sociedad. Muy bien. Quiero dejar este avance como introducción porque va a ser una serie y, como hemos visto, la serie evidentemente tiene que ser introducida con algunos elementos teóricos y teológicos bien cimentados. Es lo que hicimos el día de hoy, pero vamos a continuar con buena teología, hermanos, en los aspectos prácticos de esta enseñanza. Para mí creo que sería suficiente que logremos entender que no podemos continuar con ese paradigma en donde yo digo: quisiera servir al Señor, pero creo que yo no he sido llamado al ministerio. Quisiera servir al Señor, pero creo que no estoy listo todavía. Si no estás listo para estar aquí, tampoco estás listo para estar afuera de la iglesia. Si tú eres un hijo de Dios, ya tienes un llamamiento, y es un llamamiento santo, sagrado. Es un llamamiento para que sirvas al Señor desempeñándote en la función social que Dios te ha dado, con el oficio que ejerces, con la profesión que estudiaste, con el empleo en el que te desempeñas, con el negocio en el que has invertido, en la empresa en la que laboras, en la huerta en la que cortas frutos. Tú eres llamado a servir ahí, y en ese lugar, a través de lo que haces, cómo lo haces, tú tienes que reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente semana vamos a ver algo que ya lamentablemente ahorita no me dio tiempo y es muy interesante. Es justamente este aspecto de cómo es que después de la caída esto afecta la perspectiva sobre el trabajo, pero el Señor nos da la facultad hoy en Cristo de ir más allá de las dificultades para poder glorificarle a pesar de lo
complicado que es trabajar en un ambiente que sí ha recibido la maldición de Dios. Pero el trabajo ha sido bendito por los siglos, desde antes de la caída y después de la caída. Y ese trabajo después de la caída que Dios te dio es parte de tu vocación, hermano. Es parte de tu ministerio, es parte de tu llamado. Es el llamado que has recibido de otro para servir a alguien que no eres tú. Es ese llamado que Dios te ha dado no buscando primariamente tu retribución, sino llenar la necesidad de alguien más, y llenando esa necesidad estás glorificando el nombre de Dios porque le estás mostrando plenamente a Él. Y entonces logramos entender que el satisfactor no se encuentra en el medio ambiente de mi trabajo, así como Cristo, su satisfactor, no se encontraba en el alrededor de su vida y de su ministerio. Él no vino a ser satisfecho con lo que había en su entorno, Él vino a satisfacer necesidades. Como hijos de Dios, hermanos, a imagen y semejanza, nosotros tenemos que trabajar glorificando a Dios, y lo hacemos cuando lo hacemos para llenar la necesidad de otro. Entonces mi trabajo se convierte en una vocación, un llamado, parte de mi ministerio, y glorifica a Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, no tendríamos que ver el trabajo como, bueno, es que trabajo porque si no, no como, trabajo porque si no, no sostengo la vida, trabajo si no, no cubro necesidades, y estoy trabajando en angustia, y entonces todo el propósito de mi labor es ganar dinero para pagar las cuentas. Todo el trabajo está orientado a generar recursos para cubrir necesidades. Y hermano, eso no glorifica a Dios. Tú lo haces para glorificar a Dios. Cubres una necesidad. Lo haces porque sabes que es parte de tu servicio a Cristo. Porque cuando lo haces estás reflejando algo de su carácter con tu actitud, con tu modo, con tu entrega, con tu disposición, con tu sacrificio. Y la otra persona va a poder ver algo de Cristo en ti. Y aparte, Dios te bendice con la gracia de una paga. Así se disfruta el trabajo. De otra manera, hermanos, el trabajo siempre va a ser sufrido. Orientado equivocadamente solamente a aspectos materialistas, y tú pensando en algún día serviré al Señor. Algún día en la iglesia seré decano, estaré en la alabanza, seré maestro de iglesia infantil o predicaré desde el púlpito. No, hermano. Dios ya te llamó a servirle en el trabajo que te ha dado para que desempeñes. Entonces, esa serie que vamos a continuar en las siguientes semanas, pues va a ser muy interesante, porque precisamente nos va a permitir ver cómo el trabajo de glorificar a Dios es algo posible a través de mi trabajo, de tu trabajo. En la mañana comentaba con el grupo de servidores que habemos personas en las congregaciones que la mayor parte de nuestra vida le hemos servido en un ministerio oficial dentro de la congregación. Pero hay personas en una congregación que la mayor parte de su vida han estado sentados en una butaca. En mi caso particular, y lo digo para la gloria de Dios, hermano, al segundo año, año y medio, segundo año, comenzamos mi esposa y yo a servir a Dios. Tenemos 30 años en el Evangelio. O sea, tenemos 28 años en diversas formas dentro de una congregación sirviendo al Señor hasta el día de hoy. Pero hay personas que llevan 28 años sentados en una silla. Y entonces ya es lo más normal llegar nominalmente a la congregación, sentarse, levantar la vista, mostrar una actitud un tanto cuanto de consumo, sin desarrollar el sentido de pertenencia a la iglesia, porque cuando tú solamente vienes y consumes y no das, pues vienes a ver qué es lo que te ofrecen. Y es cuando muchas veces la gente sale, hoy no estuvo tan bueno el mensaje, hoy estuvo buenísimo el mensaje. Bueno, es que permíteme, no vienes a calificar el mensaje, vienes a ser alimentado para que tu vida sea funcional para los propósitos de Dios. Y hay muchas personas que tienen años sentados en una silla esperando el momento y oportunidad en que Dios me permita servirles, que Dios ya te llamó a servirle.
Tu servicio no se circunscribe a los límites, a las paredes de la iglesia. Tu servicio Dios te lo ha dado de entrada en lo relacionado con la creación, ahí donde trabajas, ahí donde vendes, donde laboras, donde construyes, donde diseñas. Ahí Dios te llamó, donde cortas la fruta, ahí Dios te llamó a servirle. Y es ahí, hermano, donde con lo que haces como lo haces, con la actitud, con la entrega, con amor, con sacrificio, llenando otras necesidades de otras personas, el Señor dice: bien, buen siervo y fiel. Entonces todos, hermanos, estamos en el ministerio. Todos. Amén. Vamos a continuar la siguiente semana, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte de manera especial en esta mañana por la oportunidad que nos das de continuar siendo edificados por el consejo de tu palabra. Gracias porque sin tu palabra la realidad es que estaríamos perdidos en un mundo totalmente desesperanzado. Sin tu palabra no tendríamos ningún asidero, ninguna ruta, ningún norte, ninguna carta de navegación. Sin tu palabra, Señor, estaríamos destinados al sinsentido, al despropósito. Pero por tu palabra, Señor, estamos resguardados, protegidos, abastecidos, fortalecidos, capacitados para servirte en la tierra y poder llegar un día a tu presencia con la grande expectativa de escuchar de tu boca: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, adelante al gozo de tu Señor, te pondré en lo mucho. Padre, que quienes aquí estamos, abogados, doctores, carpinteros, albañiles, obreros, campesinos, profesionistas, gente de oficio, choferes, todos, mi Dios, constituyamos en lo práctico un ministerio de servicio, un ministerio de gloria a tu nombre, y que lo hagamos con eficacia. Porque, Señor, todo lo que hago y todo lo que tengo para producir es tuyo, es sagrado, y tengo que usarlo para mostrarte a ti. Ayúdanos, mi Dios, a hacer esa clase de iglesia, una iglesia que te glorifica en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bien, hermanos, antes de despedirnos, quisiera hacer un comentario. Si pueden bajar tantito la música, por favor.